Gracias. Para mí es un honor estar con ustedes el día de hoy hablando sobre un tema tan importante para la democracia costarricense el día de hoy en el aniversario de la Constitución, como lo es el Poder Legislativo. Quisiera agradecerle a don Alex Solís, que es el presidente de la comisión, por haberme invitado, pese a que sabe que podría eventualmente extenderme un poquito con el tiempo. No. Entonces, muchísimas gracias. Y entrando en materia propiamente, yo quisiera exponer en dos vertientes fundamentales para el Poder Legislativo. Uno, propiamente visto desde las reformas que necesita el derecho parlamentario como ordenamiento jurídico, y otra en relación a los retos legislativos, pero enfocados en la función legislativa y su importancia para la sociedad. Y aquí yo quisiera comenzar con una pregunta que me gustaría lanzárselas a ustedes y que reflexionemos. ¿Cuál es o cuál ha sido el principal reclamo que le hace la ciudadanía a la Asamblea Legislativa? Bueno, yo puse aquí la demora. Es uno de los principales reclamos que le hace la ciudadanía al Poder Legislativo, porque se ha generado a través de los años un problema de eficacia y un problema de eficiencia. ¿Y por qué? Porque casi que todos los procedimientos que forman el íter legislativo, el procedimiento parlamentario, son procedimientos que datan del siglo XIX. Entonces, precisamente esa obsolescencia ha sido lo que ha generado ese problema de eficacia y eficiencia que tiene más o menos 30, 40 años, hablando a todos los constitucionalistas y a los entendidos en derecho parlamentario sobre los cambios que deberían hacérsele. Sin embargo, este conversatorio también es hablar sobre fortalezas de la Asamblea Legislativa. Y en cuanto a fortalezas, bueno, yo quisiera destacar particularmente a esta Asamblea Legislativa, porque esta asamblea ha sido una asamblea casi que diferente a todas, porque ha hecho cosas muy importantes en tiempo récord. Creo que en gran medida se debe a un gran sentido de responsabilidad de los diputados y de las diputadas, pero también un factor muy importante, y esto sí quisiera tomarlo como un factor meramente personal, que es que si ustedes ven en esta Asamblea Legislativa no hay extremos ideológicos, no hay extrema derecha, extrema izquierda que de alguna u otra forma utilizan los mecanismos legislativos para dilatar procesos. Eso es algo que no ha sido tan común ver en este Parlamento, el llamado filibusterismo parlamentario, que es utilizar todos los mecanismos posibles para que las minorías tengan un poder de veto. Entonces, a mí me parece que dentro de las fortalezas me gustaría destacar propiamente esta característica, que se han aprobado cosas muy importantes para el país en tiempo récord, la reforma fiscal, la ley sobre huelgas y las reformas, inclusive la primera gran reforma que ha visto el reglamento legislativo en cuanto a plazos. Sin embargo, pese a que pues se le pusieron plazos a los proyectos para que sean votados, el Parlamento costarricense sigue teniendo una gran cantidad de retos, retos en cuanto a su modernización, ¿verdad? Y aquí yo quisiera destacar que no son cambios como tan cosméticos como cambiar, por ejemplo, un plazo para votar un proyecto o cambiar algo, digamos, que se puede hacer desde el reglamento. Los cambios que requiere, a mi juicio, los más importantes, el derecho parlamentario tienen que hacerse desde la Constitución. Y aquí, digamos, hay algo que a mí siempre me ha preocupado y que lo he externado en las comisiones del Colegio de Abogados, y es que la Sala Constitucional tiene una jurisprudencia bastante odiosa, donde dice que la Asamblea Legislativa, como poder constituyente derivado, no puede hacer todos los cambios constitucionales, que hay cambios que únicamente puede hacer una Asamblea Nacional Constituyente. De ahí fue que yo me ingresé al movimiento porque se
pensar eventualmente en convocar una Asamblea Nacional Constituyente, porque desde la Asamblea Legislativa he vivido que hay a veces 57 diputados que quieren hacer cambios y no pueden hacerlos porque la Sala Constitucional los ha frenado y les ha dicho, no, es que usted no puede hacer esto como constituyente derivado, tiene que hacerlo el constituyente originario. Y aquí quiero entrar a ver una de las grandes reformas que a mí me parecen esenciales, y es que si vamos a elegir un presidente en febrero o en abril, lo lógico es que en mayo pueda entrar con su agenda legislativa, con su periodo, con sus proyectos, pero eso aquí no pasa. O sea, el presidente entra con la agenda de la Asamblea y su primer año, sus primeros 100 días, con una agenda que probablemente es vieja y que los diputados nuevos no conocen a profundidad. Por eso a mí me parece que el tema del cambio en las sesiones extraordinarias es fundamental, porque es necesario que este país tenga promesa democrática. ¿Y eso qué significa? Que el presidente, ojalá recién electo y con todo el capital político que dispone al ganar unas elecciones, pueda comenzar su periodo de gobernanza con su agenda legislativa y ojalá con proyectos que les pueda poner plazos para que puedan ser votados. Eso a mí me parece fundamental y es vital también para el famoso informe de los 100 días que da el presidente de la República, porque hemos tenido expresidentes de la República que, pues, dado que no pudieron hacer nada en sus primeros 100 días, tuvimos un caso de un expresidente que denunció casos de corrupción que no eran al final nada y todos terminaron archivados. Bueno, precisamente para generar más fondo y que ese tipo de cosas no pasen, es esencial que el presidente recién electo pueda comenzar con su agenda. El quórum es algo importantísimo también que tiene que cambiarse necesariamente, porque si ustedes, por ejemplo, el lunes van y ponen la sesión de la Asamblea Legislativa, pueden contar que por lo menos el quórum se rompe unas 10, 15 veces. Y es porque el quórum no debería ser necesario para, por ejemplo, una discusión de control político. Para una votación sí cambia, es diferente, pero el interés público es que haya sesión, no que estén ahí constantemente 30, 38, 40, 50 diputados, y aunque ustedes no lo crean, las sesiones muchas veces requieren que estén ahí 38 diputados para que se estén hablando cosas tal vez que no son tan de importancia, de relevancia nacional, porque siempre las sesiones legislativas comienzan con una hora de control político y puede ser una hora de control político donde un diputado haga denuncias muy importantes, pero también puede ser una hora de control político donde el diputado de una zona X invite a la gente a las fiestas patronales, por ejemplo. Entonces, de ahí la importancia de que el quórum sea única y exclusivamente necesario, ojalá, para las votaciones, ¿verdad? Y no estar ahí en esa constante pérdida de quórum que al final le quita muchísima fluidez a la sesión parlamentaria como tal. Entonces, me parece que ese es otro de los grandes retos, de una de las grandes reformas que son necesarias para agilizar. Es demasiado importante agilizar el tema de la sesión. La otra gran reforma que yo le haría, que está en la ley de la jurisdicción constitucional, es la consulta facultativa de constitucionalidad. A mí me parece impresionante siempre desde que ingresé a la Asamblea Legislativa cómo los diputados utilizan la consulta con apenas 10 firmas, lo cual es un criterio que nadie entiende, porque en la Asamblea se toman decisiones con 29 o con 38, pero nadie entiende por qué 10 firmas para consultar un proyecto de ley. Si, como bien lo ha dicho el Tribunal Constitucional Español, todos los actos parlamentarios se presumen constitucionales. Entonces, la consulta facultativa de constitucionalidad es muy peligrosa por dos razones. La primera, porque se mete demasiado en autonomía de la Asamblea Parlamentaria.
de la Asamblea Legislativa, perdón. ¿Y qué ha pasado con esto? Que personas que a lo mejor no tienen formación en derecho parlamentario han inventado procedimientos que no están ni en el reglamento ni en la Constitución. Entonces están vía jurisprudencial en jurisprudencia de la Sala Constitucional, y que al final de cuentas lo que hacen es una distorsión del derecho parlamentario. Eso por un lado. Y la otra gran razón por la que yo no estoy de acuerdo, al menos con la consulta en cuanto a la forma, es que las 10 firmas de los diputados, eso genera al final que si, por ejemplo, tenés 45 diputados a favor de un proyecto, pero 10 en contra, eso genera nuevamente que se inviertan los principios democráticos y que al final las minorías puedan imponerse sobre las mayorías, que eso es una inversión a la democracia en el sentido de que las decisiones se toman siempre por las mayorías. Esas han sido razones por las cuales yo considero que la consulta facultativa no es sana, pero sí debe mantenerse la obligatoria cuando se traten, por supuesto, de reformas constitucionales o de tratados internacionales, porque los tratados tienen que estar obviamente de conformidad con la Constitución política. Los otros gran temas que tengo por acá son más de tipo electoral, y es que nosotros debemos de pensar en el sistema de elección y además en la carrera parlamentaria. Eso es fundamental para poder generarle mayor eficiencia al Congreso y para poder generar más cercanía entre la ciudadanía y sus parlamentarios, porque actualmente existe como un divorcio, y si ustedes le preguntan inclusive a la gente, a cualquier persona, ¿usted sabe cuál es el diputado de su zona? ¿Usted sabe quién lo representa? La gente probablemente te diga, no sé. Usted me puede decir el nombre de algún diputado y se acordarán de alguno porque se jaló una torta o porque viene de algún mundo, digamos, del mundo farándula o por decirles de alguna forma, pero es muy difícil que el electorado reconozca a sus representantes. Entonces tenemos que tratar de buscar una forma de elección que de alguna manera pueda generar mayores cercanías entre el electorado y sus representados. Pero sería muy débil, tal vez, puedo usar esa palabra, hacer un desgaste para cambiar un sistema de elección si nosotros no introducimos la carrera parlamentaria, con límites o sin límites, pero es necesario introducir la carrera parlamentaria, y considero que es un ganar-ganar para el electorado y para el diputado. ¿Por qué un ganar-ganar? Porque el diputado tiene que esforzarse muchísimo más para llegarle a su electorado, para que lo conozcan, para que la gente vea en lo que él está trabajando. Entonces ahí se hace un ejercicio de transparencia, y también eso genera pues credibilidad democrática para la Asamblea Legislativa, porque vamos a tener electores que van a saber que está siendo su representante. Probablemente si el diputado quiera reelegirse va a tener que viajar más a la zona, va a tener que hacer más por la gente que son sus electores, y se va a ver también pues una relación más cercana, tiene necesariamente que haber una relación más cercana entre el diputado y el electorado. Eso es vital. Y la otra gran reforma la otra gran discusión, porque esto ya tiene que ser una discusión nacional, es el número de diputados. En los años 60 hubo una modificación en cuanto a la cantidad de diputados, porque teníamos una norma que decía que cada vez que se hacía un censo tenía que aumentarse el número de diputados por cada 300,000 habitantes. Eso cambió y el número de diputados quedó en 57, digamos, para siempre. Esto que ha generado un problema de déficit democrático, porque hay diputados, hay cantones, hay lugares que nunca van a tener un representante popular, y eso por supuesto que genera problemas de representación democrática. Pero nosotros nunca jamás en la vida podemos tener esta discusión si antes no ha existido un proceso
de educación democrática y de educación cívica de para qué sirve un Parlamento de la República, qué hace un diputado, qué tiene que hacer un legislador por el país o por la zona que representa, y ahí es donde se ve ese gran divorcio. Mientras nosotros no seamos capaces de poder arreglar este divorcio que existe entre la ciudadanía y los diputados, a mí me parece que en definitiva va a ser muy complicado poder tener esta gran charla nacional, análisis nacional sobre la conveniencia o no de aumentar el número de diputados. Si ustedes le preguntan a cualquier persona, probablemente lo vea con malos ojos, precisamente por eso, porque la gente no tiene tan claro cuál es la labor del legislador. Ya casi voy cerrando. Otra de las grandes falencias que a mí me ha tocado experimentar durante la Asamblea Legislativa es el tema regulatorio. Costa Rica necesita, en definitiva, generar leyes no en un sentido cuantitativo, es decir, un parlamento no es una máquina para hacer leyes, sino leyes de calidad. Aquí que está don William, que es magistrado, y algunos operadores jurídicos, pues les habrá pasado que leen una norma y entienden una cosa, le preguntan al colega y entiende otra cosa, le preguntan al amigo y entiende algo totalmente diferente a lo que entendieron nosotros dos. Entonces es necesario que de la Asamblea Legislativa salgan leyes, pero leyes buenas, leyes bien redactadas, leyes que se entiendan, leyes que generen seguridad jurídica, porque lo más importante que tiene que hacer la Asamblea Legislativa, además de la representación, es generar seguridad jurídica de la legislatura, de la legislación que hace. Entonces, para eso hay modelos importantes que se han utilizado, por ejemplo, en Alemania, donde hay una etapa prelegislativa. ¿Y qué se hace en esa etapa prelegislativa? El legislador tiene que trabajar con los grupos sociales, por ejemplo, que se van a ver beneficiados por una eventual ley, tiene que hacer consultas a esos grupos, tiene que además tener claro de dónde van a salir los recursos del proyecto, si ese proyecto genera antinomios o no, si hay técnica legislativa. El Parlamento costarricense no tiene un manual de técnica legislativa como sí funciona en muchos otros parlamentos. Por eso es vital, es súper importante que podamos de alguna forma establecer dentro de un órgano ese filtro, que exista un filtro para que lo que llegue a comisión realmente sea tenga la seguridad de que está bien hecho y que, me van a perdonar aquí la expresión, no sea una ocurrencia, no sea un mamarracho, porque aunque ustedes no me crean, eso es lo común que se ve en la Asamblea Legislativa, es la regla, no es la excepción. Entonces, eso obliga también a los diputados a trabajar mejor sus proyectos de ley. Por eso a mí me parece importante que existe ese filtro. Y ya para cerrar, porque me están llamando aquí la atención con el tiempo, a mí me parece que ya ha quedado atrás, ya se ha superado a la institución parlamentaria como una institución ajena y lejana a los representados. O sea, ya la gente no entiende la Asamblea como una entidad formal donde simplemente se limitan a contribuir con su voto en su integración. La gente también quiere ser más parte de la Asamblea. La Asamblea Legislativa tiene que descentralizarse y no estar solo en Cuesta de Moras. Es importante que la Asamblea haga esfuerzos por llevar un proceso de rendición de cuentas a las regiones. Es importante que a través de las redes sociales, a través de charlas, de rendiciones de cuentas, de visitas comunales, se pueda generar mayor cercanía, que se vea, eso se va a ver reflejado, pues sin duda alguna me parece en una mejora democrática, y me parece que es importante, si bien es cierto, se han hecho esfuerzos con lo que se llama políticas de parlamento abierto, que son buenas prácticas para precisamente transparentar la actividad de los legisladores. Me parece que aún se puede hacer muchísimo, y para cualquier consulta o comentario quedo a la orden. Muchas gracias, Ruth.